Hey, ¿qué onda, gente del podcast Inspira? Bienvenidos a este episodio 10, episodio final de la primera temporada. Estamos muy contentos por lo que se viene adelante y además estamos más que contentos porque hoy tenemos una invitada especial y me encanta cerrar esta temporada con mi invitada especial, que es la pastora Norma Izquierdo. ¿Cómo está, pastora, esta noche tan nublada? Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y saludos a todos que nos están viendo. Así es, pastora de la iglesia, pastora fundadora de la iglesia Gosén Tierra de Bendición, aquí en Torreón, Coahuila, del cual pues soy parte y realmente me da mucho gusto ver cómo la pastora confía en nosotros los jóvenes, y es por eso que yo sé que hoy tiene algo muy importante que decirle a toda la juventud, a toda la comarca lagunera, a todo México. Entonces vamos a empezar y le comentaba, pastora, un poco acerca del formato. Quiero empezar con usted diferente, hablando un poco de usted, que la gente la conozca. ¿Qué nos puede, para usted, quién es la pastora Norma en la actualidad? La agarré en curva, pero vamos, directo. Bueno, una pregunta difícil. ¿Quién soy en la actualidad? Pues efectivamente la pastora Norma. Bien conocida. ¿Verdad? Dice el apóstol, ¿verdad? Todo lo demás lo tengo por basura. ¿Verdad? Este es el llamado que nos hizo el Señor y aquí estamos. Me encanta servir al Señor. ¿Quién soy? Soy una sierva de Cristo. Así es. Pero si nos remontamos a unos cuantos años atrás, ¿cómo era la pastora Norma cuando era niña? Bueno, pues si nos remontamos atrás, vengo de una familia donde somos 11. Gracias a Dios todos vivimos, 9 hermanos, mis padres, todos en vida, gracias a Jesucristo. Soy la de en medio, soy la número 5. Y bueno, una niña feliz con muchos hermanos y hermanas. Sí, yo creo que el ambiente debe haber sido mucha convivencia. Fíjate que hasta ahorita, gracias a Dios, precisamente ahorita llevaba a mi madre a su casa y ella me comentaba eso, que ella, el privilegio que tiene en la vida es que todos sus hijos somos muy unidos y que aún nos reunimos. Y entonces te imaginarás, si yo tengo 4 hijos y otro hermano tantos y otros tantos. Es una familia muy grande. Es una fiesta cada vez que nos juntamos. Sí. La pregunta, pastora, que le quiero hacer. Me encanta mucho platicar con usted, siempre se lo he dicho. Gracias. Cuando tenemos el gusto de coincidir. Y es, cuando usted era niña, ¿a qué religión o qué devoción tenía? Mira, yo crecí con la religión católica. Yo asistí en la primaria, asistí a un colegio de monjas. En mi secundaria también, en mi preparatoria fui a un colegio jesuita, ¿verdad? Wow. Y ya en la universidad ya no hubo una religión de por medio. Pero sí fui una católica del Verbo encarnado, o sea, de Jesucristo. Eso. Sí. Y me gusta preguntar esto porque ¿cómo fue que usted se dio, o sea, de niña ya lo sabía o lo presentía, o ahora sí, como diría una canción, ¿qué quería ser cuando sea grande? No, la verdad no. Yo cuando... Nunca lo imaginó que pudiese llegar a... que tuviera el llamado de parte de Dios, no. Sí tuve los cimientos, como te digo, en el Verbo encarnado, pero yo me hacía como una empresaria. Wow. De hecho, te platico que mi padre, formado con los valores antiguos, ¿verdad? No permitía a las mujeres estudiar. Entonces, cuando yo termino mi preparatoria y quiero estudiar carrera, de hecho, déjame decirte que por mis promedios y por el deporte tenía una beca en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, por el básquetbol. ¿En qué, pastora? Porque también sabemos básquetbol. Sí, a mí me gustaba mucho el voleibol y el básquetbol. Y practicaba mucho el básquetbol en aquel entonces, pero mi papá no me dejó, perdí la beca porque me dijo que las mujeres nada más debían atender la casa, esperar para casarse. Wow. Entonces él me inscribió en una escuela secretarial 1 año y debo decirte con mucha pena que ese año, todo el año estuve enojada con mi papá. De verdad. Todo el año, hasta que un día tuvimos un enfrentamiento, se acercó a mí y me dijo, ¿por qué estás enojada?
Y pues yo le contesté que porque mi plan de vida era ser empresaria. Fíjate, eso sí lo soñé siempre, sí lo tuve en su mente. Muy presente. Ajá. Yeah. Entonces, él me decía que mi hermana había estudiado secretaria bilingüe y era la secretaria del director de Hacienda, ganaba muy bien y que pues él esperaba lo mismo para mí. Y con mucha pena te voy a decir esto, pero yo le contesté a mi papá: ella estudió para servir café y yo quiero que a mí me lo sirvan. ¡Wow! Sí, qué buena frase. ¿Y qué estudió? Estudié licenciado en Administración de Empresas. De hecho, también quiero decirte que tuve el privilegio de darle el primer título universitario a mi padre, a pesar de que había hermanos mayores, pero se casaron, entonces no terminaron. Y yo tuve el privilegio de darle el primer título universitario a mis papás. Y pues también soy privilegiada porque le di 2, también estudié licenciada en Derecho, y pues después hay algunas diplomados y maestrías gracias a Jesucristo. Me gusta estudiar, me gusta prepararme. Sí, de hecho me encanta que casi siempre cuando voy a su casa la veo leyendo, actualizándose. Y a eso es a lo que ¿usted se acuerda cuál fue su primer emprendimiento, su primer negocio? Sí, fíjate que aún estando en la preparatoria, mi padre a un hermano y a mí nos abre un negocio de ferretería. Mi padre es ferretero. Y él nos dio un local y pues él y yo emprendimos una ferretería. Y ese fue nuestro primer negocio, ya que vi que pues sí podíamos, ¿verdad? Mi hermano muy luchón, muy con muchas ideas, muy inteligente. Sacamos el negocio a flote y bueno, ya después, en ese año, fíjate, nos lo dio en ese año que no pude estudiar mi universidad. Y ya después me tuve que separar de mi hermano porque cuando sí me deja estudiar, mi papá me dice: vas a trabajar conmigo y en la mañana y en la tarde te vas a estudiar. Entonces estudiaba en las tardes. Posteriormente, pues mi esposo me pide que nos casemos y en la torre, porque entonces ya no le iba a cumplir a mi papá, claro. Más bien se iba a cumplir lo que mi papá decía. Y yo le dije a mi esposo que no, que tenía que esperarme porque yo sí quería graduarme. Entonces, los últimos 2 años los hice en un año, en la tarde y en la noche. Entonces ya no podía trabajar más que con mi papá en la mañana. Wow, es un claro ejemplo de que querer es poder. Es poder, wow. Y ahorita mencionaba acerca de su esposo. ¿Se acuerda de los negocios que empezó con su esposo? Porque digo, es muy conocido. Aparte de lo deportista, que ahorita también usted tiene algo muy inspirador dentro del deporte, dentro de la natación. Pero también, pues digo, son muy conocidos también por ser empresarios. Muy buenos empresarios, excelentes como personas también. ¿Se acuerda? Porque hasta equipo de fútbol. Sí, mira, cuando yo lo conocí, él tenía una pista de patinaje. De hecho, literal, él me recogió del suelo. Fue un ángel caído del cielo y... Me recogió porque yo no sabía patinar, entonces me caía y ahí lo conocí en su negocio de patinaje. Después, una semana después, mi hermano me volvió a invitar a ese lugar, pero ya no entramos a patinar. Había en la mesa había un restaurante ahí y en la mesa había un juego de backgammon. Entonces yo no sabía jugar ese juego y le pregunté. Yo creo que nosotros tampoco. ¿No lo sabes jugar? Es un juego de inteligencia. Entonces le pregunté al mesero si me podía enseñar a jugar y me dijo que me iba a mandar a alguien que me enseñara. Y pues me mandó a mi esposo. ¡Wow! Y él me enseñó y quiero decirte que le gané 2 veces y eso le impactó. Así los conocimos. ¿Y cómo era ese juego? Es un juego de inteligencia, son fichas y pues es estrategia y contar, ¿verdad? Entonces wow. Pues gracias a Dios ahí lo conocí. ¿Y se casan? Nos casamos. A su... No, nos casamos, y nos fuimos a vivir a México. Él ahí ahí en la pista de patinaje y en el restaurante tenía máquinas de Pac-Man.
Entonces, de hecho era así de que bien tarde irnos a dormir por estar jugando el Pac-Man en aquel entonces. Y nos fuimos a vivir a México porque él decidió ir a Corea, a Japón, a buscar la distribución de los videojuegos. Entonces, tuvimos el privilegio de ser los distribuidores en México de varias empresas dedicadas a los videojuegos, tanto de Estados Unidos como de Corea, de Japón. Sí. Y en ese tiempo ustedes ya estaban dentro de una religión cristiana, no, siendo seguidores de Cristo. No, todavía no. No, nosotros, después de ser mucho tiempo empresarios, conocimos al Señor. Porque hay algo que me encanta mucho, pastora, y es algo que lo conozco, me contaron la historia, me acuerdo mucho, que fue por el motivo por el cual dejaron ese negocio de los videojuegos. Sí. Que fue porque pues ya empezaban a entrar juegos que eran muy violentos. Bueno, mira, primero empezó la violencia, después empezó un poco de pornografía y después siguió la apuesta. Y nosotros decidimos que no era con lo que queríamos darle de comer a nuestros hijos. Wow. O sea, esos negocios no eran para nosotros. Claro. ¿Verdad? Ya sentíamos que eso no era lo correcto y nos alejamos. Nos fuimos alejando poco a poco de eso y nos empezamos a meter en el sector inmobiliario. Ok, entonces después de eso, ¿siguen ahí todavía en México? Sí. No, ya nos venimos. Cuando dejamos la industria del videojuego, déjame decirte que empezamos en México, pero ¿cómo se dice? El ambiente, el smog y todo eso enfermaba mucho a mi esposo. Entonces nos venimos a Torreón y empezamos a poner máquinas de videojuego en toda la República. O sea, de ser vendedores de máquinas, después fuimos operadores de máquinas. Sí, claro. Entonces nuestro lema es que ningún rancho debía de quedarse, ninguna esquina sin máquina de videojuego. Como los Oxxos ahorita, sí, ándale, en la actualidad, ándale. Que sales en cualquier Esa esquina era lo nuestra ves. visión. Y sí, pues logramos poner oficinas en México, en Guadalajara, en Chihuahua, en Monterrey, en Tapachula, en muchas partes, gracias a Dios. Logramos poner muchas oficinas, pero cuando empieza el videojuego a cambiar, de ser un juego de estrategia, un juego de entretenimiento, a ser un juego ya hasta de apuesta, porque ya después empezaron a llegar las máquinas de apuesta, mejor decidimos retirarnos y nos fuimos yendo, te digo, al sector inmobiliario. Y después del sector inmobiliario, ¿qué más sería? Después del sector inmobiliario, dentro del sector inmobiliario compramos el Colegio Jefferson, y bueno, después pues no nos pagaron la renta y empezamos en el sector educativo. Ahí, bueno, ya habíamos tenido mucha experiencia en la educación porque dentro del deporte, mientras estábamos en lo de las máquinas, teníamos un centro de alto rendimiento. Nunca dejamos de hacer deporte. ¿En dónde lo teníamos? Lo teníamos ahí en la calle Cipreses y Heliotropos. Ahí estaba el centro de alto rendimiento y había escuela de natación. Nosotros tenemos muchísimos años enseñando la natación. Había escuela de taekwondo, escuela de gimnasia olímpica. Entonces ya teníamos mucha experiencia en la enseñanza, pero era enseñanza deportiva. Claro. Ya después con el negocio inmobiliario, pues nos dedicamos ya a la educación. Educativo. Así es. Ok, entonces compran Colegio Jefferson. Sí. Pero es conocido los colegios, no por ser colegios cristianos, cabe de aclarar, no. Pero sí colegios con valores. Que forman campeones, y es el eslogan, digo, de los colegios, formando campeones de buen corazón. Así es. Pero ¿cómo fue ese sentir de querer decir, necesitamos marcar la diferencia en el sector educativo? Sí. Ahí sí te puedo decir que ya Dios estaba trabajando en nosotros, ya Dios estaba involucrándose en ese sentido. Yo lo creo en mi corazón porque sí empezamos con valores, aunque
católico, ¿verdad? Cuando el Señor nos llama y nosotros pensamos que el Señor quería colegios cristianos, el Señor nos dice que no, porque Él es evangelizar al que no conoce la palabra. Entonces, ahí supimos que no eran colegios cristianos, sino colegios que recibieran a todos, ¿verdad? Y que cualquier persona que estuviera aquí pudiera conocer los valores conforme a la palabra de Dios. Claro. Y todo esto, como usted lo comenzó, esto comenzó como un colegio, bueno, con bases católicas, sí, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo fue desde que usted, junto con su esposo, el pastor Oscar, tienen el llamado al Híjole, pues pastores? Andábamos, mira, nosotros conocimos del Señor y más o menos como en el 2001, más o menos. Okay. A través de una gran problemática familiar, problemas legales, muchas cosas que se vinieron a nuestras vidas. El Señor ahí, tenemos un encuentro con el Señor realmente. Wow. Y entonces empieza a hablar a nuestras vidas. Después ya pues nos conocimos de Cristo y inmediatamente algo nos llamó a servirle. Inmediatamente cuando conocimos de Él empezamos a servirle. Y en el 2006 tuvimos un llamado profético de que en 7 años el Señor nos iba a llamar a pastorear una iglesia. Y lo guardamos en el corazón. No, pues no sabes tú cómo Dios va a hacer las cosas. Claro. Solamente Dios sabe. Y en el 2013 hacemos un viaje a Israel con muchos pastores. Y hubo una actividad muy importante en el Jardín de los Olivos. Wow. En esa actividad a cada pastor nos ubicaron en un olivo, ¿verdad? Y nos dijeron, pues aquí el Señor Jesucristo oró antes de ser crucificado y vamos a hacer esta actividad de que todos podamos estar un tiempo aquí en oración. Y fíjate que yo me sorprendí porque en ese momento en que yo me pongo a orar con muchos pastores, que nosotros no éramos pastores, yo le pregunto al Señor que Él confirmara nuestro llamado. Y cuando yo estoy orando eso, de repente estaba postrada en el árbol que me tocó, y de repente estoy orando eso y me fluye así un montón de aceite. Yo dije, ¿qué está pasando? Wow. Y volteo y está un pastor ungiéndome a mí. Y volteo a ver el árbol de mi esposo donde él está, y él está llore y llore todo. Ya había sido ungido el primero, obvio. Y le digo, ¿qué pasó? Entonces me dice, yo sentí de parte del Señor venirlos a ungir. Tuvimos el privilegio de ser ungidos en el Jardín de los Olivos. Y pues ahí confirmó el Señor el llamado. Claro. Y pues ya de ahí pues se fueron dando las cosas, ¿verdad? Y al día de hoy pues ya Gosén tiene 8 años. Y usted, como pastora fundadora de Gosén Tierra de Bendición, ¿cómo fue que esta iglesia, hermosa iglesia, fundó? ¿Cómo fue que usted dijo, hay que hacer una iglesia ya tiene el llamado? Fíjate que no fue así, te voy Cuéntenos. A decir. Sí, es algo bien tremendo que ahora el Señor me llena de gozo, porque cuando estábamos sirviendo al Señor y en el tiempo que tuvimos el llamado, nuestro hijo Ángel, el pastor Ángel, él empieza la célula, ¿verdad? Y luego pues se junta ya mucha gente y empieza la reunión de jóvenes aquí en el colegio. Claro. Entonces el pastor y yo nos dimos a la tarea de apoyarlo con los instrumentos musicales y empezó la alabanza. O sea, no empezamos nosotros siendo los pastores, él empezó siendo pastor de jóvenes. Él empezó siendo, antes que nosotros, siendo el pastor de jóvenes en la reunión de los viernes. De hecho, quiero decirte que la Aviv tiene 1 año más que Gosén, y el Aviv se dio porque en el corazón del pastor Ángel dijo, yo quiero celebrar mi cumpleaños con el Aviv. Y el Aviv es una reunión de avivamiento donde se juntan varias iglesias, los jóvenes de varias iglesias. Yo me acuerdo que el primer Aviv eran muchas bandas, eran muchísimos jóvenes, y realmente él empezó primero como pastor que nosotros. Wow. Nosotros empezamos hasta el siguiente año.
O sea, sí, dices, ¿cómo empezó? Empezamos apoyando a nuestro hijo Ángel, al pastor Ángel, fíjate. Vaya que lo apoyan, sí. Es muy bueno ver eso como padres, ustedes como padres con su hijo. Entonces, un año después es como se forma la iglesia Gosén generalmente. Y digo, hemos visto el crecer de Gosén cuando solamente era aquí en Campus Jefferson. Sí. Porque después del Jefferson adquieren otro colegio que es Colegio Jerusalén, ¿no es así? Sí, fíjate que ese colegio el Señor se lo dio al pastor en una profecía, está escrito en Zacarías, y realmente teníamos temor de abrir ese colegio porque era abrir un colegio en un lugar donde no había colonias, donde no había nada. Entonces, pero el llamado de Dios y la confirmación de Dios fue realmente especial. Tú nunca te imaginas, cuando Dios te dice que hagas una cosa, no te imaginas cómo Dios la va a hacer y cómo Dios la respalda. Nada más tienes que ser obediente y lanzarte. Y a mí me sorprendió mucho porque la palabra profética decía que donde nace el sol del oriente teníamos que poner ese lugar. Y en ese momento, en aquellos años, había una puerta a Torreón. No, decía que en la puerta, donde nace el sol del oriente, donde está la puerta al oriente, o algo así decía. Y en ese año estaba una puerta. Estaba una puerta. Y yo decía, ay, es ahí, teníamos ese terreno. Y lo más tremendo es que un constructor me dice: necesito un terreno, no tengo dinero, pero tengo una constructora. En el mismo tiempo del llamado, nosotros no teníamos dinero para construir, pero él quería un terreno y tenía una constructora. Entonces así, pues el Señor va poniendo todas las cosas y fue como dijimos, sí, Señor, pues tú vas delante de nosotros, pues vamos a hacerlo. Y realmente, pues el Señor lo ha respaldado, es el colegio más grande. Claro, y le comentaba, empezábamos aquí en Campus Jefferson. Sí. Ya después no cabían y dijimos, vamos a hacer 2 servicios en Campus Jefferson. Sí. Ya después no cabían y ahora vamos a hacer un servicio en Jerusalén, que es más grande, y un servicio aquí en Jefferson. Pero usted, ¿cómo sintió ese crecimiento de la iglesia? Híjole, te voy a decir que también fue una palabra profética. Wow. Fue una palabra profética y yo precisamente anoche lloraba por eso, por el cumplimiento. En un congreso de mujeres, una profeta conocida se acercó, yo no la conocía, ni ella me conocía a mí, se acercó y me dijo, el Señor me dice que te diga que extiendas tus manos y que así como si yo estuviera poniendo arena en tus manos, así va a ser la gente que va a pasar por su ministerio. Es un ministerio grande y bueno, tú guardas todo lo que el Señor te va diciendo y pues yo no sé hasta dónde vaya a llegar, ¿verdad? Pero el Señor ha puesto en mi corazón y en el corazón del pastor Ángel el extender el reino hasta donde se pueda, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor habla, pues hay que ser obedientes y el Señor que haga lo demás. Sí, ¿verdad? Como debe de ser, debe de ser. Y bueno, pues ya tocamos un poco este punto de la iglesia, de cómo fue su llamado como pastores. Pero todavía hay otros aspectos, también ya tocamos lo educativo, lo empresarial, pero hay un aspecto mucho que me gusta en la vida de usted, que es el deporte. Sí, ahorita lo dijo, era muy buena en el básquetbol, voleibol, pero después natación. Mi esposo era nadador a nivel mundial. Entonces toda la familia éramos nadadores, ¿verdad? Pero yo dejé de nadar un tiempo por cuidar a mis hijos. No podíamos todos andar en competencia. Entonces lo dejé. Pero un año me quebré la cadera. Me resbalé precisamente en una alberca y me quiebro mi cadera. Y yo decidí que la terapia fuera natación. Claro. Entonces me decía mi esposo, vamos a entrenar. Y yo le decía, no, entrenar no, voy a mi terapia, voy a disfrutarlo. Y volví a tomar la natación. La volví a tomar. Empecé a competir en el nacional de máster.
di los tiempos, nos fuimos en el 2019, tuve la oportunidad de competir en el Mundial de Gwangju, Corea. Wow. Fue algo muy tremendo. Y pues me motivó que quedé rankeada en el número 7 a nivel mundial. Y después vino la pandemia y ya estábamos inscritos en un Panamericano de natación en Colombia, en Medellín, Colombia, y me operan mis 2 piernas. Y esto, quiero decirlo a todos, este es un testimonio tremendo de mi vida, claro, porque me operan las 2 piernas mes y medio antes de la competencia. Y un competidor a nivel mundial no puede dejar de entrenar, o sea, no puede dejar de entrenar. No, para nada. Pero yo tenía que recuperarme, y después de ese mes y medio empecé a ir a terapia, o sea, es a nadar muy despacio realmente, porque pues es otra vez ejercitar tus piernas, ¿verdad? Y como yo ya tenía el tiempo, ya estaba inscrita, y dije, pues vamos, si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? Y claro, este es el testimonio que quiero darte, porque bien dice la palabra que no es con nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu. Y yo quiero decirte que todo el tiempo estuve orando antes de mis pruebas, y yo decía, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú me das las fuerzas del búfalo, Señor, que si tú conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no me vas a dejar avergonzada. No sé, toda la palabra que había recibido de parte de Dios, yo la declaré con fe. Y tuve el privilegio de traerme 2 medallas de 4º lugar. Wow, come on. 4º lugar panamericano. Y pues, gracias. Solamente con Cristo somos más que vencedores. Yo ahora, si antes tenía fe, ahora tengo mucha fe, porque esa palabra realmente la puedes disfrutar cuando la haces tuya en tu vida, ¿verdad? Así la conoces, pero cuando la haces tuya y le dices, Señor, yo no puedo, o sea, todavía me duelen mis piernas, ¿verdad? Pero estoy aquí delante de las cámaras a nivel internacional. Créeme que yo decía, Señor, no me dejes hacer un pancho aquí delante de toda la gente. O sea, no lo permitas, Señor. Tu palabra dice que tú no nos vas a dejar avergonzados. Así es. Y nunca me dejó avergonzada el Señor, para la gloria de Dios. Para los que no lo sepan, esas albercas, número 1, el banco de salida no es como una alberca convencional. No. Está muchísimo más alto. Y luego a veces... Y luego vi historias de su hija Steffi, que el clima estaba muy raro y estaba muy resbaloso. Teníamos los 3 climas. Frío, calor, lluvia, no sabías cómo te iba a tocar competir, pero déjame te digo esto que me dio pánico cuando llegué a conocer la alberca, porque obviamente yo tengo mis 2 piernas operadas, y antes, cuando estaba sin la operación, pues te subes con tus brazos y pones la cadera y te sales de la alberca. Sí, claro. Y cuando son albercas que son de entrenamiento, tienen escaleras, y aquí en la alberca no había escaleras. Entonces yo le pregunté al salvavidas, le digo, oiga, ¿y no va a haber escaleras? Y me decía, no. Y le digo, ¿y cómo me voy a salir si estoy operada de mis piernas? Wow. Pues practique, me dijo, practique. Yo decía, no, ¿cómo le voy a hacer? Pues estuve practicando, ¿verdad? Para también no hacer el ridículo delante de todas las cámaras a nivel mundial. Pero ese día, uno de los días de las competencias, pusieron la escalera. Ese día que yo tenía más temor porque era una competencia donde iba a salir muy cansada, ¿verdad? Claro. Porque es mucho el esfuerzo y no era así como que 50 metros. Mis pruebas son 50, 100 y 200 pecho. Wow. Entonces, cuando sales muy cansada, no tienes la fuerza para salirte del agua al nivel de la alberca. Y eso me daba temor. Pero en mi prueba, donde salía muy cansada, no sé quién puso la escalera ahí, pero la pusieron. Entonces pude salir sin hacer el ridículo. Y no solo eso, y algo que a mí me inspiró mucho, pues también he tenido la oportunidad de conocer ese deporte, y es de que sin entrenar
bajó sus tiempos. Bajé 4 segundos mis tiempos. Y eso, wow, para los que quizás practican atletismo, natación, bajar un segundo sí, es una entrenamiento. décima de segundo. Exacto. Es el toque. Exacto. Sí. Y todo eso lo define por el tiempo, pero como usted lo dijo, con Dios, con Cristo solamente. Jesús, somos más que vencedores. Mira, sí, no te puedo mentir. Sí es una vida de disciplina. Claro. De alimentarte bien, entrenar bien. De hecho, antes de mi operación yo estaba entrenando en la mañana y en la tarde. O sea, sí, yo creo que sí es la fuerza de Cristo, pero también era todo lo que yo llevaba detrás. Claro. Nosotros tenemos un lema: la competencia vas a recoger lo que hiciste en el entrenamiento. O sea, no vas a inventar nada, ¿verdad? De hecho, estaba entrenando tan fuerte que tuve una descompensación y me bajaron el entrenamiento. Entonces, creo que sí había una preparación que interrumpió la operación de mis piernas, pero pues no es lo mismo llegar a una competencia entrenada que no entrenada. Y mes y medio de recuperación, pues sí hubiera logrado algo mucho mejor si no hubiera tenido mi operación, ¿verdad? Pero el hubiera no existe, ¿verdad? Y bueno, vamos a gozarnos con lo que Dios nos permite disfrutar. Y eso sí me gustaría enseñar a todo el mundo, decirlo. Cada día tiene su propio afán. Muchas veces nos preocupamos por lo que ha de venir, por lo que parece que está mal hoy en mi día, pero a veces nos preocupamos de más. A veces yo creo que algo que me ha ayudado siempre a salir adelante es descansar en el Señor. Cuando descansas en el Señor y no te preocupas, puedes lograr mucho mejores cosas. Puedes poner todo en manos del Señor y decirle: Señor, sí me duele, sí me siento mal, sí estoy triste, sí esto y sí lo otro, lo reconozco, pero humildemente vengo y te lo entrego y me lleno de ti, y el Señor nos hace vivir en gozo. Él es capaz de cambiar el llanto en alegría, la tristeza en gozo. No, él es todo, él es la respuesta de todo. Entonces, yo creo que como yo te puedo dar ahorita un testimonio de que no hubiera podido sin él, porque también quiero decirte que mis hijos o mis hijas que compitieron conmigo, mi yerno, que vieron lo que Dios hizo conmigo, como yo era la primera que nadaba en las pruebas, después iban conmigo: mamá, ora por mí, o sea, ¿cómo le hiciste, verdad? Y yo le decía: ven y ora conmigo. Es un testimonio de fe, un testimonio de fe, porque cuando ellos vieron lo que Dios hacía conmigo, pues también podía hacerlo con ellas. Entonces, Stephanie se trajo 5 medallas, Brenda se trajo 4 medallas de oro, y mi yerno se trajo una medalla también. Entonces, estamos muy, muy agradecidos con Dios, porque Dios ha sido bueno, pero sobre todo porque nos da la paz, nos permite descansar y entender que cuando nos llenamos de Él, sobre de Él reposan sus 7 espíritus: sabiduría, conocimiento, consejo, inteligencia, poder, el Espíritu Santo, el temor de Dios. Sobre de Él reposan. Entonces, cuando te llenas de Él, Él te llena de todo eso, ¿verdad? Y puedes dar fruto. Ser cristiano, Emanuel, muchas veces no hemos logrado entender, ¿verdad?, que es ser como Cristo. Como Cristo. Y cuando lo buscas a Él, te llena de su Santo Espíritu, y entonces Dios es amor, y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, y es todo lo que necesitamos en la vida, llenarnos de Él para dar ese fruto, y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Wow, come on, realmente, chicos, esta plática, sé que puede seguir, pero yo creo que lo dejamos para la segunda temporada, y agradezco a Dios por la vida de la pastora Norma, que yo siempre lo he dicho, es un claro ejemplo y es un gran ejemplo sobre el poder de Dios. Amén. En la actualidad. Toda la gloria sea para Él. Y créanmelo, asistan los domingos a la iglesia. Ahí está la pastora Norma recibiendo, y me da mucho gusto ver la pastora que
usted está ocupada y entretenida en todo porque todavía faltan más cosas por hablar. Tenemos la fundación, tenemos otro colegio, tenemos el rancho, tenemos más 65 cosas. 65 y más. 65 y más en el ministerio. Nos gozamos, sí. Y de hecho ahorita viene la reunión de 65 y más. Y es una mujer que en la actualidad es un claro ejemplo de cómo se tiene que vivir con Cristo. Amén. Entonces, no falten los domingos en la iglesia Gosén Tierra de Bendición. Los esperamos. Los esperamos y muchas gracias, pastora. Gosén es casa de todos. Te esperamos. Así es, te esperamos y no olviden compartir este episodio y un shout out por el pastor Ángel, por Brenda, Steffi y Oscar, donde quiera que estén. Y créanme lo que estamos muy contentos y felicidades por tener una mamá tan ejemplar. Ay, y gracias. toda la iglesia por tener una pastora tan bella, tan linda y que siempre se preocupa por cada uno de nosotros. Entonces no se olviden en compartir. Nos vemos. Los amo. Y Bye. no falten. Hasta luego.